Buenos días, hermanos, paz y bien. Hoy es sábado de la 24ª semana del tiempo ordinario. Escuchemos la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo del 4 al 15. En aquel tiempo se reunieron alrededor de Jesús mucha gente, y al pasar por los pueblos, otros se iban añadiendo. Entonces les dijo esta parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, una parte de la semilla cayó al borde del camino. La pisaron y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso y al crecer se secó por falta de humedad. Otro poco cayó entre zarzas y las zarzas, creciendo al mismo tiempo, la ahogaron. El resto cayó en tierra buena y al crecer dio fruto al 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿qué significa esa parábola? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de Dios, a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este: la semilla es la palabra de Dios. Los que están al borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y arranca la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que al escucharla reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la tentación fallan. Lo que cayó entre zarzas son los que escuchan, pero los afanes y riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no maduran. Los que de la tierra buena son los que con un corazón noble y generoso escuchan la palabra, la guardan y da fruto gracias a su perseverancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy escuchamos nuevamente la parábola del sembrador. Anteriormente habíamos escuchado la versión de Mateo, esta es la versión de Lucas, y dice que Jesús estaba caminando por unos poblados y la gente se iba uniendo y se formó un gran grupo de personas. Y Jesús comenzó a hablar del reino de Dios y usó una parábola para hablar del reino de Dios, la parábola del sembrador. Si nos damos cuenta, Jesús no habla de ninguna diferencia en las semillas. Todas las semillas eran iguales, todas tenían la capacidad de poder producir frutos, pero sin embargo, lo que sí variaba era el terreno, la calidad del terreno. Y Jesús menciona varios tipos de terrenos. Uno, el terreno que es un terreno de paso, dice el camino. El camino es un terreno endurecido, pisoteado, y dice que las semillas cayeron por ahí y vino el diablo y las arrebató. Figurando las aves del cielo, las arrebataron y se las comieron. Y Jesús decía pues que estas personas que reciben la palabra de Dios, pero prácticamente son impermeables. ¿Por qué? Porque todo esto resbala, no logra penetrar, porque es un terreno endurecido. Por eso una de las cosas que debemos preguntarnos es: ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo está el terreno de mi corazón? ¿Soy esa tierra endurecida? ¿Qué es lo que endurece un corazón normalmente? Lo que endurece un corazón muchas veces, hermanos, son los resentimientos, los golpes de la vida, que a veces nos van volviendo personas desconfiadas, o que comenzamos a pensar siempre mal. Y esto hace que, en vez de volvernos permeables,
receptivos, nos volvemos impermeables, nos volvemos duros y ya no queremos creer. Hay personas que dan afirmaciones categóricas y dicen: todos los hombres son así, todas las mujeres son así, y hacen afirmaciones generalizando. Normalmente son personas que han tenido experiencias negativas, que los han marcado y que les hacen ver una visión solo en blanco y negro, o esto o el otro. Incapaces de ver matices en su vida, incapaces de creer que las cosas pueden ser diferentes. Por eso hay que tener cuidado que el corazón no se endurezca. El segundo terreno dice que es lo que fue sembrado en un terreno pedregoso. Dice que crecieron, pero por falta de humedad la semilla se secó. ¿Y a quiénes pues caracteriza Jesús con este tipo de terreno? Aquí lo dice. Dice, son aquellas personas que sus corazones, pues, hermanos, están en un lugar pedregoso. Son los que al escucharla, dice, reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Miren, qué interesante. Reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son aquellas personas que a veces el termómetro de su vida y de sus decisiones son el emocionalismo. Se alegran, se entusiasman, pero sin embargo no hay raíz. ¿Qué quiere decir? No han profundizado. Y en la vida, pues, hay que aprender, hermanos, a echar las raíces adentro, a tener convicciones profundas. Y lógicamente, cuando vienen los problemas, las dificultades, las tentaciones, este tipo de personas sucumbe. ¿Por qué? Porque se han mal habituado a que el termómetro de su vida y de su estabilidad son las emociones. Entonces hay que tener cuidado. No solo son las emociones, sino las convicciones lo que deben regir nuestra vida. El tercer terreno es aquella semilla que cayó entre zarzas y espinas. Dice Jesús que son aquellas personas a las que las preocupaciones del mundo, el afán de las riquezas, los placeres del mundo ahogan la palabra de Dios. Saber distinguir entre lo urgente y lo importante, eso es sabiduría. Una persona que en su vida no sabe priorizar y no sabe distinguir entre lo que es importante y lo que no es importante, es una persona que puede tomar decisiones equivocadas. Por eso hay personas que dan importancia a muchas cosas, pero sin embargo se olvidan de aquello que es vital, de aquello que es importante. Y por eso las personas que dejan a Dios en un segundo, tercero, cuarto lugar en su vida, que priorizan otras cosas, no pretendan que esta palabra pueda producir fruto en el corazón. Y producir fruto en el corazón significa que nuestra vida encuentra alegría, bienaventuranza, felicidad. Los frutos del Espíritu, decía San Pablo, son amor, alegría, paz, paciencia, bondad, amabilidad. Cuando una persona ha puesto sus raíces en Dios, produce los frutos de Dios. Pidámosle pues al Señor, hermanos, que nos permita trabajar adentro en nuestro corazón y que podamos producir fruto abundante, que podamos remover el terreno endurecido, que podamos sacar la mala hierba, quitar las piedras que obstaculizan el crecimiento de la palabra de Dios. Pidámosle al Señor que nos ayude a que esta semilla de la palabra encuentre terreno fecundo en nuestro corazón. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja, los guarde, les muestre su rostro, les dé salud, paz, protección, bendición.
bendiga a sus familias con salud, con trabajo, con unión, con paz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y bien, hermanos, nos vemos el día de mañana.